Hola a todos, queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que este día esté siendo maravilloso para cada uno de ustedes. Hoy venimos con un tema que sinceramente nos ha tocado el corazón y sabemos que a muchos de ustedes también. Vamos a sumergirnos en la vida de dos de las estrellas más queridas del panorama internacional, esos nombres que resuenan con tanta fuerza en nuestras pantallas y en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien, hoy vamos a hablar de ellos, de su conexión, de esos gestos que dicen mucho más que 1000 palabras. A veces en el vertiginoso mundo de la fama, donde los titulares vuelan y las especulaciones son pan de cada día, es fácil perderse en los detalles. Pero hoy queremos enfocarnos en algo mucho más humano, mucho más real, el apoyo mutuo, la complicidad que trasciende las cámaras. Y para ello vamos a desentrañar esos momentos clave, esas señales que nos indican que entre Can y Demet, la amistad, o quizás algo más profundo, sigue siendo un pilar fundamental. Si son tan fans como nosotros, si aman las historias que nos hacen creer en la bondad y en la conexión genuina, entonces este vídeo es para ustedes. Así que prepárense, pónganse cómodos, y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, les invito a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo o activen la campanita para no perderse nada, porque aquí siempre traemos lo mejor para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, inevitablemente nuestra mente viaja a las grabaciones de Erkenci, el fenómeno que los catapultó a la fama mundial. ¡Qué época!, ¿verdad? La química en pantalla era palpable, explosiva, y eso, señores, no se fabrica. Pero más allá de los guiones y las escenas románticas, a menudo nos preguntamos qué sucede detrás de cámaras, cómo es la relación real entre estas dos personalidades. Y ahí es donde reside la magia de lo que vamos a explorar hoy, el apoyo incondicional. Recuerdo perfectamente cómo una vez finalizada la serie, y con ambos enfrascados en sus propios proyectos y carreras ascendentes, surgieron diversos rumores, como es habitual. Pero lo fascinante es cómo, a pesar de las distancias geográficas y los compromisos profesionales, siempre ha habido destellos de esa conexión. ¿Han notado cómo, de vez en cuando, uno de ellos reacciona a las publicaciones del otro en redes sociales? No hablo de un simple me gusta anónimo. Hablo de comentarios que denotan una cercanía, un conocimiento mutuo de sus vidas y de sus luchas. Por ejemplo, cuando Demet ha tenido algún logro importante, alguna nueva serie que ha sido un éxito o una campaña publicitaria de renombre, ¿quién ha estado ahí, de forma discreta pero presente? Can. Y no se trata solo de apariciones públicas. Se trata de esos pequeños gestos que demuestran que siguen siendo parte de la vida del otro. Piénsenlo, en un mundo donde la competencia puede ser feroz, donde cada uno está intentando consolidar su carrera, el hecho de que se apoyen mutuamente, que celebren los éxitos del otro, es un testimonio de su carácter y de la profundidad de su vínculo. Imaginen la presión a la que están sometidos constantemente. Cada paso que dan, cada relación que tienen, cada proyecto que emprenden, es analizado hasta el último detalle por millones de personas. En ese torbellino, tener a alguien que te entiende, que ha vivido contigo parte de esa misma experiencia, que sabe lo que implica el estrellato repentino, debe ser un bálsamo. Y creo que eso es lo que ha construido entre Can y Demet. Cuando hablamos de apoyo conmovedor, no me refiero necesariamente a grandes gestos públicos, aunque también los ha habido. Me refiero más bien a esos momentos sutiles, a esas interacciones que demuestran un cariño y un respeto que van más allá de la pantalla. Piensen en las entrevistas que han concedido por separado. A menudo, cuando se les pregunta por el otro, sus respuestas no son ni frías ni distantes. Hay una calidez, un reconocimiento de lo que compartieron, de la importancia de esa etapa en sus vidas. Recuerdo una ocasión en la que Demet hablaba sobre la dificultad de lidiar con la fama, y mencionó, de forma casual pero significativa, cómo la experiencia compartida con Can en Erkenci le había ayudado a navegar esas aguas turbulentas. Esas son las palabras que realmente nos llegan, porque son honestas, son genuinas. No son palabras forzadas para la prensa, son reflexiones que nacen de una vivencia real. Y Can, por su parte, cuando se le pregunta por Demet, rara vez tiene una mala palabra. Al contrario, suele evocar los buenos recuerdos, la energía positiva que compartían en el set. Es como si, a pesar de los caminos que han tomado, ambos guardaran un lugar especial para esa época y para la persona con la que la compartieron. Pensemos también en las ocasiones en las que uno de ellos ha enfrentado críticas o momentos difíciles. Aunque
No haya habido declaraciones públicas masivas, a menudo se percibe, en las interacciones que sí tienen lugar, un respaldo invisible. Es como si se enviaran mensajes de ánimo en privado, o se recordaran mutuamente su valía. Y en este negocio, créanme, eso vale oro. Otro aspecto interesante es cómo, incluso cuando sus carreras los han llevado por rumbos diferentes, con proyectos en países distintos o en géneros de actuación diferentes, esa conexión parece mantenerse. Demet ha explorado papeles más dramáticos, y Khan se ha aventurado en producciones internacionales. Y en cada paso de ese camino, si uno de ellos lanza un nuevo proyecto, el otro suele ser uno de los primeros en mostrar su apoyo, aunque sea con un breve mensaje en sus historias. Esos pequeños gestos son los que construyen una narrativa mucho más rica y humana. Nos recuerdan que detrás de las figuras públicas que admiramos hay personas con sentimientos, con amistades duraderas, con un respeto mutuo que trasciende las presiones de la industria del entretenimiento. Imaginen la cantidad de trabajo, de dedicación, de sacrificio que implican las carreras de actores de este calibre. Son horas interminables en el set, viajes constantes, la necesidad de estar siempre encendidos y listos para el público. En ese contexto, tener a alguien que entiende esa realidad, que ha pasado por lo mismo, que puede ofrecer un hombro, una palabra de aliento, es invaluable. Y creo que eso es lo que ha florecido entre Khan y Demet. Además, no olvidemos que ambos son figuras públicas muy carismáticas y con un gran sentido del humor. Esa conexión, esa facilidad para interactuar, se nota. No se trata solo de un apoyo profesional, sino de una conexión personal que se refleja en la forma en que se tratan, en la risa que comparten, en la complicidad que se puede percibir incluso a través de una pantalla. A veces, la forma más poderosa de apoyo no es un gran anuncio público, sino la discreción, la autenticidad. Y en los momentos que hemos observado entre Khan Yaman y Demet Özdemir, siempre ha habido un halo de autenticidad. No parece forzado, no parece algo que hagan por obligación. Se siente natural, se siente genuino. Y eso es lo que nos enamora, ¿verdad? Nos enamora la idea de que en este mundo tan a menudo superficial, existen conexiones reales, amistades que perduran, apoyos que se brindan sin esperar nada a cambio. Khan y Demet nos han dado muchas razones para admirarlos como artistas, pero creo que estos momentos de apoyo mutuo nos dan una razón aún mayor para admirarlos como personas. Piensen en los jóvenes aspirantes a actores o a cualquier profesión que implique exposición pública. Ver a Khan y Demet interactuar de esta manera, mostrando respeto y admiración por el trabajo del otro, es un ejemplo inspirador. Les enseña que es posible crecer profesionalmente sin dejar de ser amable, sin dejar de ser humano, y sin dejar de apoyar a quienes fueron parte de tu camino. Y no se trata solo de los éxitos. En los momentos de desafío, cuando un proyecto no sale como esperaban, o cuando enfrentan una ola de críticas, la presencia de un amigo que te recuerda tu valía, que te da ese empujón necesario, puede marcar la diferencia. Y aunque no veamos esas interacciones en detalle, podemos intuir esa red de apoyo que se extiende entre ellos. Es fascinante cómo la vida puede tomar rumbos inesperados, cómo las relaciones pueden evolucionar. Lo que comenzó como una intensa química en pantalla se ha transformado, o al menos así lo percibimos, en un lazo de amistad sólida, un respeto mutuo que se nutre de las experiencias compartidas y del crecimiento individual. Cada vez que veo una interacción entre ellos, por mínima que sea, me viene a la mente la idea de que en medio de toda la vorágine de la fama, hay un refugio de comprensión y de apoyo. Y eso, para mí, es un mensaje muy poderoso. Es un recordatorio de que al final del día, las conexiones humanas son lo que realmente importa. Así que para resumir, hemos visto cómo Khan Yaman y Demet Özdemir, a pesar de sus exitosas carreras por separado y de los caminos que la vida les ha deparado, han mantenido un vínculo especial. A través de sus interacciones en redes sociales, de las palabras que dedican al hablar del otro, e incluso de la energía que transmiten cuando se cruzan, se percibe un apoyo conmovedor. No es un apoyo ruidoso ni ostentoso, sino uno genuino, discreto y sincero, que demuestra el respeto y el cariño que se tienen. Es un testimonio de que la amistad y el apoyo pueden perdurar, incluso en el ojo del huracán de la fama. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta conexión entre Khan y Demet. ¿Han notado también estos gestos de apoyo? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que el contenido es valioso y les ha parecido
Interesante, no olviden regalarnos un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can y de Met, para que todos podamos disfrutar de esta bonita historia. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperan? Suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada día más. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y sobre todo, más conexión. Un abrazo gigante para todos y cuídense mucho. Hasta pronto.